¿Alguna vez te has sentido tan cansado espiritualmente que parece que el enemigo tiene ventaja sobre ti? Quizás te has preguntado por qué la tentación regresa una y otra vez o por qué tus oraciones parecen no tener fuerza. A veces, luchamos tanto que empezamos a creer que el enemigo es más fuerte que nosotros. Pero déjame decirte algo con toda claridad, esa es una mentira. Porque en Cristo ya tienes la victoria. Lo que necesitas no es más fuerza humana, sino una comprensión más profunda del poder que ya habita en ti. En este video vamos a caminar juntos, paso a paso por un camino de revelación espiritual. Descubriremos cómo resistir al enemigo no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios nos ha dado. No desde la debilidad, sino desde la identidad que tenemos en Cristo. Y al final de este mensaje, tendrás una nueva claridad, sabrás quién eres, qué armas tienes y cómo vencer cada ataque que el enemigo lanza contra tu alma. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas y compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Y quiero proponerte algo, escribe en los comentarios la frase, yo resistiré en el nombre de Jesús, porque declarar la victoria es el primer paso para vivirla. Ahora comencemos con la parte 1, entendiendo la guerra invisible. Parte 1. Entendiendo la guerra invisible. No se puede resistir a un enemigo que no se entiende. Muchos creyentes viven sus días enfrentando dificultades, tentaciones, pensamientos de culpa o confusión, sin comprender que detrás de todo eso hay una guerra espiritual. No una guerra visible, con armas o ejércitos, sino una lucha constante por el control de tu mente, de tu corazón y de tu fe. La Biblia lo dice claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Esto significa que lo que tú ves en el mundo natural, los problemas, la ansiedad, los conflictos, muchas veces son solo el reflejo de algo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y esa guerra comenzó mucho antes de que tú nacieras. En el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito divino, reinar sobre la creación, en comunión con Él. Pero el enemigo, celoso de esa relación, sembró la duda. Esa duda sigue siendo su arma más peligrosa. Le susurró a Eva, de verdad Dios ha dicho, y desde ese día, el enemigo no ha dejado de usar la misma estrategia, distorsionar la verdad de Dios para debilitar tu fe. Cada vez que te hace creer que no vales nada, que Dios no te escucha, o que tu pecado es demasiado grande, está usando su arma más antigua, la mentira. Por eso Jesús lo llamó el padre de la mentira, Juan 8:44. Y aquí está la primera gran lección para resistir al enemigo. Toda batalla espiritual comienza en la mente. Imagina por un momento que tu mente es un campo de batalla. Cada pensamiento que recibes puede venir de tres fuentes de Dios, de ti mismo o del enemigo. El Espíritu Santo susurra verdad y esperanza, pero el enemigo susurra miedo y condenación. Tu tarea no es escuchar a todos, sino discernir quién te está hablando. Por eso, resistir al enemigo comienza con renovar tu mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden poder. Cuando recuerdas quién eres en Cristo, el miedo se desvanece. Muchos piensan que resistir al enemigo es gritar o pelear con fuerza, pero no. Resistir al enemigo no es una guerra de gritos, sino de convicción interior. El enemigo no teme tu voz, teme tu fe. Cuando tú crees realmente lo que Dios dice sobre ti, el enemigo no puede manipularte. Ahora bien, hay algo que debes comprender. El enemigo no puede tocar tu alma si perteneces a Cristo, pero puede intentar distraerte, cansarte o desanimarte. Su meta no es destruir tu cuerpo, sino apagarte espiritualmente. Si logra que dejes de orar, que dejes de creer o que te sientas indigno de acercarte a Dios, ya ganó terreno. Por eso, el primer paso para resistir es desenmascarar sus estrategias. Él usa la culpa para detenerte, la vergüenza para silenciarte y el miedo para paralizarte. Pero cuando entiendes que ya fuiste perdonado, que fuiste limpiado por la sangre de Cristo, entonces nada de eso tiene poder.
Jesús no te salvó para que vivas huyendo del enemigo, te salvó para que vivas con autoridad. Autoridad no significa orgullo, significa confianza. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta y declara: yo sé quién soy en Cristo, porque eso le recuerda que su derrota fue sellada en la cruz. El apóstol Santiago escribió una instrucción clave: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Santiago 4:7. Mira el orden: primero someterse a Dios, luego resistir. No puedes resistir al enemigo si antes no te alineas con la voluntad de Dios, porque la autoridad espiritual no se gana gritando, sino viviendo en obediencia. Imagina un soldado en el campo de batalla. Si lucha solo, no tiene protección, pero si permanece bajo las órdenes de su capitán tiene respaldo. Así ocurre contigo. Cuando caminas bajo la autoridad de Dios, el enemigo puede atacarte, pero no puede vencerte, porque no estás peleando solo. A veces, el enemigo usa circunstancias para hacerte creer que Dios te ha abandonado. Usa el silencio de Dios para sembrar duda, pero incluso cuando no escuchas su voz, Él sigue contigo. Resistir no significa que no sientas el peso, significa que no te rindes bajo ese peso. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el diablo lo tentó con palabras distorsionadas, pero Jesús respondió con la Escritura. Cada vez que Satanás decía: si eres el Hijo de Dios, Jesús respondía: escrito está. Esa es la verdadera resistencia, responder con la verdad divina frente a la mentira temporal. Si el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, resistió usando la palabra, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo de otra manera? Por eso, el creyente que no medita en la palabra está desarmado, pero aquel que vive conforme a ella es un guerrero invisible. Resistir al enemigo no es una carga, es una invitación a permanecer firme cuando el mundo se derrumba, a mantener la mirada en Cristo cuando todo parece oscuro, a recordar que la victoria no depende de cuánto luchas, sino de en quién confías. Hay un versículo en 1 de Pedro 5:8 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo ruge para asustarte, pero no puede devorarte si estás firme en la fe. Su rugido no es poder, es intimidación, y el creyente que entiende eso, ya ha ganado la mitad de la batalla. Hoy quiero que tomes conciencia de algo: el enemigo no puede vencerte si tú no le entregas terreno. Cada pensamiento de derrota, cada palabra de duda, es como abrir una puerta, pero cada oración, cada alabanza, cada acto de fe, cierra esas puertas. Resistir no es algo que haces un día, es una postura de vida. Significa despertar cada mañana y decir: hoy elijo creerle a Dios, y aunque el enemigo ataque, recordarás que la victoria ya fue ganada en el Calvario. Ahora que comprendemos la naturaleza de esta guerra invisible, en la siguiente parte aprenderemos cómo fortalecer nuestro espíritu para permanecer firmes y no caer en las trampas del enemigo. Parte 2. Fundamentos espirituales para resistir al enemigo. No basta con saber que existe una guerra espiritual. Debes aprender desde qué base peleas esa guerra. Y esa base no es el miedo, ni el esfuerzo humano, sino la verdad de Dios revelada en su palabra. La resistencia espiritual no se construye sobre emociones, sino sobre convicciones firmes. El enemigo puede manipular tus sentimientos, pero no puede alterar una verdad eterna. Y esa verdad dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Eso significa que no importa cuán fuerte parezca la oscuridad, el poder de Cristo dentro de ti es incomparablemente mayor. Piensa en un árbol en medio de una tormenta. El viento puede doblarlo, las lluvias pueden golpearlo, pero si sus raíces son profundas, no caerá. Así también el creyente. Su estabilidad no depende de la intensidad del viento, sino de la profundidad de sus raíces espirituales. Por eso el primer fundamento para resistir al enemigo es la comunión con Dios. La comunión no es solo orar cuando hay problemas, sino vivir en conexión constante con Él. El enemigo no teme a los creyentes que oran de vez en cuando, sino a los que viven en oración. Porque la oración no solo cambia circunstancias,
te transforma a ti. La oración te alinea con la voluntad de Dios, fortalece tu espíritu y te recuerda que no estás solo en la batalla. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Observa que no dijo oren para que la tentación no venga, sino para no entrar en ella. La tentación puede tocar tu puerta, pero la oración te da fuerza para no abrirle. El segundo fundamento es la fe, no una fe superficial, sino una fe madura, que se sostiene aun cuando no ve resultados. La fe no es ciega, la fe ve con los ojos del Espíritu, lo que los ojos naturales no pueden ver. La fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. Efesios 6:16 lo llama, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada vez que dudas, el enemigo lanza un dardo, pero cada vez que crees, levantas tu escudo. Imagina a un soldado romano con su escudo levantado, cubriendo no solo su cuerpo, sino el de sus compañeros. Así también la fe no solo te protege a ti, sino que fortalece a quienes te rodean. Por eso la fe no es solo un acto personal, es una fuerza colectiva. Cuando una iglesia cree unida, el infierno tiembla. El tercer fundamento es la palabra de Dios. Jesús resistió al enemigo diciendo, escrito está. La palabra es la espada del Espíritu, no un adorno espiritual. Muchos creyentes poseen Biblias cerradas, y por eso sus vidas permanecen abiertas al ataque. Pero cuando la palabra vive en ti, se convierte en poder, dirección y fortaleza. Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esa es la clave, no basta con leerla, hay que guardarla. Porque la palabra no es solo información, es transformación. Cada promesa en la Escritura es un muro espiritual contra la mentira. Cuando el enemigo dice, no puedes, la palabra responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice, Dios te ha abandonado, la palabra responde, no te dejaré ni te desampararé. Cuando susurra, tu pasado te condena, la palabra grita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así se resiste, con verdad, no con fuerza humana. Pero hay un cuarto fundamento, a menudo olvidado, la obediencia. No hay autoridad sin obediencia. No se puede resistir al enemigo mientras se vive en desobediencia a Dios. Satanás perdió su lugar en el cielo precisamente por rebelión. Por eso no teme a un cristiano que canta, sino al que obedece. Cada vez que obedeces, cierras una puerta al enemigo. Cada vez que eliges la santidad sobre el placer momentáneo, destruyes una fortaleza espiritual. El poder de la obediencia no está en la perfección, sino en la rendición constante. Cuando un creyente tropieza, pero se levanta y dice, Señor, aquí estoy otra vez, el enemigo pierde su argumento, porque lo que el diablo más odia es un corazón que se humilla y se rinde a Dios. El quinto fundamento es la identidad en Cristo. Resistir al enemigo no es posible si no sabes quién eres. Cuando Jesús fue tentado, el enemigo comenzó con estas palabras, si eres hijo de Dios. La batalla no era por el hambre o el poder, sino por su identidad. Y lo mismo hace contigo, intenta que dudes de quién eres. Te susurra, no eres digno, Dios no puede usarte, eres un fracaso. Pero la verdad es que eres hijo de Dios, redimido y sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que el enemigo puede oírte, pero no puede poseerte. Puede atacarte, pero no puede marcarte, porque ya tienes el sello de tu Padre. Cuando recuerdas tu identidad, el miedo se desvanece. Cuando recuerdas quién camina contigo, la oscuridad se disipa. Y cuando recuerdas quién pelea por ti, el enemigo huye. La verdadera resistencia espiritual se construye en estos 5 pilares: comunión, fe, palabra, obediencia e identidad. 5 cimientos sobre los cuales se levanta una vida inquebrantable, porque cuando estas verdades se arraigan en tu corazón, no hay ataque que pueda destruirte. Pero estos fundamentos no son teoría, son realidades que deben practicarse cada día. La comunión se fortalece en la oración, la fe se alimenta en la palabra,
La obediencia se vive en las decisiones diarias y la identidad se afirma al recordar el sacrificio de Cristo. Imagina que estás en una fortaleza rodeada de muros espirituales. Cada muro representa una de estas verdades. Mientras mantengas los muros firmes, el enemigo no podrá entrar. Pero si dejas una grieta, una puerta abierta por la desobediencia, el orgullo o la incredulidad, el enemigo aprovechará ese acceso. Por eso Pablo escribió: no deis lugar al diablo, Efesios 4:27. No le des espacio en tu mente, en tus palabras ni en tu corazón. Cierra toda puerta con la verdad y mantén tu fortaleza en Cristo intacta. Y cuando el enemigo venga con su rugido, recuerda lo siguiente: no peleas para ganar, peleas desde la victoria ya obtenida. Jesús no te llama a vencer al diablo, Él ya lo venció. Te llama a resistir, a mantenerte firme, a no retroceder, porque resistir no es pasividad, es una postura de autoridad. Cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, estás resistiendo. Cada vez que adoras en medio del dolor, estás resistiendo. Cada vez que dices no a la tentación, estás declarando que Cristo vive en ti. Y aunque el enemigo insista, aunque la batalla parezca interminable, la gracia de Dios es suficiente. Su espíritu te fortalece, su palabra te guía, y su amor te sostiene. Resistir no es una carga, es un privilegio, porque cada batalla que enfrentas se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Así que antes de pasar a la siguiente parte, quiero que recuerdes esta verdad: no estás peleando por ser libre, ya fuiste hecho libre. No luchas para ganar amor, ya eres amado, y no resistes solo. El Espíritu Santo pelea contigo. En la siguiente parte, descubriremos cómo aplicar estos fundamentos en tu vida diaria, para que la resistencia no sea solo un concepto espiritual, sino una realidad vivida en cada pensamiento, palabra y acción. Parte 3. Viviendo en resistencia espiritual cada día. Saber que hay una guerra espiritual y conocer las armas es solo el comienzo. La verdadera batalla ocurre en la vida cotidiana, cuando despiertas cansado, cuando una palabra te hiere, cuando los pensamientos negativos te rodean o cuando la tentación se presenta en silencio. Ahí es donde la resistencia espiritual deja de ser teoría y se convierte en una decisión diaria. Resistir al enemigo no se trata solo de momentos de oración intensos. Se trata de mantener una mente y un corazón alineados con Dios, aun en lo pequeño. Jesús no solo resistió en el desierto, resistió cada día eligiendo la voluntad del Padre sobre la suya. Y ese es el modelo que debemos seguir. Muchos creyentes esperan grandes victorias espirituales, pero descuidan las pequeñas batallas del alma. El enemigo no siempre llega con un rugido, a veces llega con un susurro. Te dice: no ores hoy, estás cansado, Dios no te va a escuchar, o solo una vez no hará daño. Y cuando cedes a esos pensamientos, sin darte cuenta, estás bajando tu escudo. Por eso, la resistencia se practica en los detalles. Es elegir callar cuando el enojo quiere dominarte. Es decidir orar cuando no sientes ganas. Es mantener la fe cuando todo parece perdido. Cada una de esas pequeñas decisiones fortalece tu espíritu, porque resistir no es solo reaccionar ante el ataque, es vivir preparado antes de que llegue. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota que dice: vestíos, no tomen una parte. No puedes salir a la batalla con solo un pedazo de la armadura. La armadura completa es una vida completa en Cristo. Cada parte de ella representa un aspecto de tu relación con Dios. El cinturón de la verdad te mantiene firme en la integridad. La coraza de justicia protege tu corazón de la culpa. El calzado del Evangelio te recuerda que siempre hay un propósito más grande: llevar luz donde hay oscuridad. El escudo de la fe te defiende de la duda. El casco de la salvación protege tu mente de los pensamientos destructivos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, te permite avanzar, no solo resistir. Muchos creyentes se detienen en la defensa, pero Dios nos llamó a avanzar. El enemigo quiere verte estático, dudando, agotado, pero cuando tomas la palabra y la declaras, estás avanzando. Cuando compartes el Evangelio, estás avanzando. Cuando oras por otros,
estás avanzando. La resistencia no es inmovilidad, es movimiento bajo dirección divina. Imagina que cada día es un nuevo campo de entrenamiento espiritual. El Espíritu Santo es tu guía, y cada situación es una oportunidad para fortalecerte. Cuando eliges confiar, cuando eliges perdonar, cuando eliges amar, tu espíritu se vuelve más firme. Así se construye una vida que resiste al enemigo sin quebrarse. Resistir al enemigo también significa guardar tu mente. La mente es el campo donde se libran las batallas más silenciosas. Ahí es donde el enemigo lanza pensamientos que buscan alterar tu fe. Por eso Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. La Biblia no solo te dice qué no pensar, sino en qué sí pensar, porque tus pensamientos son las semillas de tus acciones. Cada pensamiento que no viene de Dios debe ser detenido antes de que eche raíces, y eso se logra cuando reemplazas la mentira con la verdad. Por ejemplo, si el enemigo te dice eres débil, responde con la verdad, todo lo puedo en Cristo. Si te dice, Dios no te ama, responde, nada podrá separarme del amor de Dios. Así funciona la resistencia mental, no aceptas pensamientos sin filtrarlos a través de la verdad divina. Otra forma práctica de resistir es guardar tus palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden abrir o cerrar puertas espirituales. Cada vez que hablas derrota, el enemigo se fortalece, pero cuando hablas fe, él se debilita. Por eso incluso cuando no ves resultados, declara la victoria, porque tus palabras pueden moldear tu entorno espiritual. Resistir también significa mantener la comunión. El enemigo siempre busca aislarte. Te susurra que nadie te entiende, que no vale la pena congregarte, que puedes luchar solo. Pero la Escritura dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La presencia de Cristo se manifiesta en la unidad. Cuando compartes con otros creyentes, tu fe se fortalece. Cuando testificas, recuerdas lo que Dios ha hecho. Y cuando oras en comunidad, el enemigo no puede dividirte. Vivir en resistencia también implica discernir los tiempos. Hay momentos para hablar y momentos para callar, momentos para avanzar y momentos para esperar. El enemigo se aprovecha del creyente impaciente, porque la impaciencia abre puertas a la frustración. Pero cuando aprendes a esperar en Dios, la espera misma se convierte en una victoria. El Salmo 27:14 dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Resistir no siempre es pelear, a veces es permanecer firme en silencio, confiando en que Dios obrará. La fe madura no necesita ver para creer, sabe que aunque el enemigo grite, Dios sigue teniendo el control. Y finalmente resistir cada día significa recordar tu propósito. El enemigo quiere que olvides quién eres y por qué estás aquí. Quiere que te enfoques tanto en tus batallas que pierdas de vista la meta. Pero cuando recuerdas que fuiste creado para glorificar a Dios, todo cobra sentido. Cada prueba, cada lucha, cada momento difícil se convierte en parte de un propósito mayor. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que pase será bueno, sino que Dios puede usar todo para tu bien. Incluso los ataques del enemigo se convierten en entrenamiento para tu espíritu. El mismo fuego que destruye la cera, fortalece el oro, y tú eres ese oro, siendo refinado por el fuego de las pruebas. Resistir al enemigo, entonces, no es solo una acción ocasional, es una forma de vivir. Cada día, elige la fe sobre la duda, la verdad sobre la mentira, la oración sobre la preocupación, la obediencia sobre el impulso. Y cuando sientas que tus fuerzas se agotan, recuerda que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Él es tu ayudador, tu consuelo, tu fuerza en medio del campo de batalla. Así se vive la resistencia, no huyendo del conflicto, sino permaneciendo firme en la presencia de Dios. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo te gobierne. No se trata de no caer, sino de levantarte cada vez con más fe. Y cuando caigas,
Recuerda que la gracia de Dios no se agota, su misericordia es nueva cada mañana y su poder se perfecciona en tu debilidad. En la siguiente parte, profundizaremos en ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que resistieron al enemigo y vencieron, para que veas que esta verdad no es solo doctrina, sino testimonio. Veremos cómo Dios fortalece a los suyos en medio de la guerra y cómo el enemigo siempre termina derrotado ante la fe inquebrantable de los que confían en él. Parte 4. Ejemplos bíblicos de resistencia y victoria. La Biblia está llena de historias que nos revelan cómo hombres y mujeres comunes resistieron al enemigo y vencieron, no por su fuerza, sino por su fe y dependencia en Dios. Cada uno de ellos enfrentó batallas reales, pruebas intensas y momentos donde la oscuridad parecía más poderosa que la luz. Pero en todos los casos, el poder de Dios prevaleció. Uno de los ejemplos más claros es Job. Ningún otro personaje enfrentó una prueba tan profunda en el alma y el cuerpo. El enemigo pidió permiso para tocar su vida, convencido de que, si Job perdía todo, maldeciría a Dios. En un solo día perdió sus riquezas, a sus hijos y su salud. Pero a pesar del dolor, Job no negó a su Señor. Sus palabras siguen resonando a través del tiempo. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. El enemigo lo atacó con todo, pero Job resistió porque su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era su Dios. Y al final, Dios restauró su vida el doble de lo que había perdido. Esa es la recompensa de quien resiste sin rendirse. Otro ejemplo es José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, encarcelado injustamente. Parecía que el enemigo había ganado, pero en todo momento, José mantuvo su integridad y su confianza en Dios. Cada vez que el mal intentó destruirlo, Dios transformó ese mal en bien. Cuando finalmente se encontró con sus hermanos, pudo decirles: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. El enemigo quiso destruir su propósito, pero su fidelidad lo llevó al cumplimiento de ese propósito. José resistió, y su resistencia salvó a una nación entera. ¿Y qué decir de David, el joven pastor que se enfrentó a un gigante con una simple onda y una fe enorme? Goliat representaba no solo una amenaza física, sino una voz de intimidación espiritual. Cada día el gigante se levantaba para desafiar al pueblo de Dios, y todos temían. Pero David, sin armadura ni espada, se levantó y declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Primera de Samuel 17:45. Esa fue su resistencia. No corrió del gigante, lo enfrentó con la verdad. Y una sola piedra, dirigida por la fe, derribó la arrogancia del enemigo. David nos enseña que no es el tamaño del enemigo lo que importa, sino el tamaño de tu confianza en Dios. Luego tenemos a Daniel, que resistió sin gritar, sin huir, simplemente permaneciendo fiel. Cuando un decreto prohibió orar a cualquier otro Dios, Daniel no se escondió. Siguió orando 3 veces al día, como siempre. El enemigo lo llevó al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de esas fieras, porque el que confía en el Señor jamás es devorado por la oscuridad. Daniel no resistió con violencia, resistió con fe, y su fidelidad cambió el corazón de un rey. ¿Y qué decir de Jesús, el ejemplo supremo de resistencia? El enemigo intentó detener su misión desde el principio. Intentó tentarlo en el desierto, hacerlo dudar, hacerlo desistir. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, respondió con la palabra y permaneció firme hasta el final. Y aunque el enemigo pensó que lo venció en la cruz, fue allí donde la derrota del infierno quedó sellada para siempre. La cruz, que parecía símbolo de derrota, se convirtió en el estandarte de victoria eterna. Jesús no resistió con espada, resistió con obediencia, y su obediencia nos dio el poder para resistir hoy. El apóstol Pedro también nos enseña esta verdad. Él cayó, negó a Jesús, lloró amargamente, pero se levantó. Porque resistir no significa no caer nunca, sino volver a levantarte con fe renovada. Después de su restauración, Pedro se convirtió en una roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. El mismo que antes huyó,
Después enfrentó persecuciones y murió sin negar su fe. Eso es lo que hace la gracia de Dios en quien decide resistir. También encontramos a Pablo, quien enfrentó prisiones, azotes, naufragios y traiciones, pero nunca se rindió. En medio de sus cadenas, declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo comprendió que la resistencia no se basa en las circunstancias, sino en la comunión con Cristo. El enemigo pudo golpear su cuerpo, pero jamás pudo apagar su fuego interior. Y por eso escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es resistir, mantener la fe hasta el final. A través de cada una de estas historias, entendemos que la resistencia no es una fuerza humana, sino una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Job nos enseña la paciencia, José nos enseña la perseverancia, David nos enseña la valentía, Daniel nos enseña la fidelidad, Jesús nos enseña la obediencia, Pedro nos enseña la restauración, Pablo nos enseña la constancia, y todos juntos nos muestran un mismo principio: el enemigo siempre pierde ante un corazón firme en Dios. Pero hay algo más que todos ellos compartían, una visión más grande que su sufrimiento. Ellos sabían que no luchaban solo por ellos mismos, sino por el cumplimiento de los planes divinos. Cada prueba que enfrentaron fue usada por Dios para bendecir a otros. Eso también ocurre contigo. Cuando resistes, estás inspirando a alguien más. Tu fe silenciosa, tus lágrimas en oración, tus noches en vela confiando en Dios, son semillas que darán fruto en otros. Y aunque no lo veas ahora, tu resistencia tiene un propósito eterno. Cada batalla que enfrentas está forjando en ti una fe más pura, una visión más clara y una esperanza más fuerte. El enemigo quiere cansarte, pero Dios está entrenándote. Cada vez que resistes, te pareces un poco más a Cristo. Así que, cuando el enemigo susurre que tu esfuerzo no vale la pena, recuerda estas historias. Dile: como Job, seguiré creyendo. Como José, seguiré soñando. Como David, seguiré enfrentando. Como Daniel, seguiré orando. Como Jesús, seguiré obedeciendo. Esa es la respuesta que debilita al infierno. Y mientras reflexionamos en estos ejemplos, prepárate para la siguiente parte. Allí veremos cómo las historias de fe se convierten en testimonios que inspiran a resistir, incluso cuando la esperanza parece haberse agotado. Parte 5. Testimonios que inspiran a resistir. A veces las historias bíblicas parecen lejanas, como si pertenecieran a otro tiempo o a personas con una fe inalcanzable. Pero la verdad es que Dios sigue escribiendo historias de resistencia hoy, en corazones comunes, en vidas que nadie ve, en silencios donde solo Él escucha. Cada creyente que decide mantenerse firme en medio de la tormenta está repitiendo, en su propia vida, los mismos actos de fe que transformaron la historia. Permíteme compartirte algunos testimonios simbólicos, historias que podrían ser las tuyas, las mías, las de cualquiera que ha sentido el peso de la prueba y aún así ha decidido no rendirse. Imagina a María, una mujer que oró durante años por su familia. Su esposo no creía en Dios, sus hijos se habían alejado y ella parecía sola en su fe. Cada noche se arrodillaba en silencio, llorando mientras decía: Señor, no entiendo, pero confío en ti. El enemigo la atacaba con pensamientos de inutilidad, haciéndole creer que sus oraciones no servían. Pero un día, sin aviso, su esposo entró en la sala con una Biblia en la mano. Había escuchado una predicación en su trabajo y algo en su corazón cambió. María no había visto resultados durante años, pero su resistencia en oración rompió cadenas invisibles. El enemigo la quiso apagar con la espera, pero la fe la mantuvo encendida. Oeste piensa en Andrés, un joven que luchaba con tentaciones constantes. Había caído tantas veces que comenzó a creer que Dios se había cansado de él. Un día, cansado de su culpa, se arrodilló y dijo: Señor, ya no tengo fuerzas. Y en ese momento de rendición, el Espíritu Santo le recordó: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Andrés comprendió que resistir no era nunca caer, sino levantarse una vez más con el corazón humillado. Desde entonces su vida comenzó a cambiar, no porque ya no fuera tentado,
sino porque aprendió a luchar desde la gracia y no desde la culpa. ¿Y qué decir de Lucía, quien enfrentó una enfermedad que los médicos declararon incurable? Durante meses oró, creyó y esperó. El enemigo la llenaba de miedo, diciéndole que su fe era inútil, que Dios no la oía. Pero Lucía, aun con dolor, seguía diciendo, Dios sigue siendo bueno. A veces no podía orar, solo llorar, pero incluso sus lágrimas se convirtieron en oraciones. Y aunque su sanidad física no llegó de inmediato, algo mucho más profundo nació en su interior, una fe inquebrantable que inspiró a todos a su alrededor. Lucía comprendió que la resistencia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Luego está Samuel, un hombre que había perdido su empleo, su estabilidad y casi su esperanza. Durante meses buscó trabajo sin éxito, mientras la presión aumentaba. El enemigo le susurraba que Dios lo había olvidado, que era un fracaso. Pero Samuel decidió seguir agradeciendo, seguir adorando, seguir confiando. Y cuando parecía que todo estaba terminado, una puerta se abrió en el lugar menos esperado. Aquel trabajo no solo restauró su sustento, sino que se convirtió en un ministerio donde pudo hablar a otros del amor de Cristo. Samuel comprendió que resistir es sembrar fe en medio de la sequía. Cada uno de estos testimonios tiene algo en común. No hay victoria sin proceso, no hay gloria sin resistencia. Y aunque el enemigo intentó destruirlos, Dios usó cada prueba para fortalecer su fe, porque la resistencia no es una carga, es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Ahora bien, tal vez tú te sientes como ellos. Quizás has orado sin respuesta, has luchado sin descanso, has creído sin ver. Quizás piensas que tus fuerzas se agotaron, pero quiero recordarte, Dios no te ha olvidado. La demora no es rechazo, el silencio no es ausencia. Cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado, cada noche en que pensaste rendirte, todo ha sido visto por Él, y en el momento perfecto, tu resistencia se convertirá en testimonio. El enemigo quiere hacerte creer que tu historia ha terminado, pero Dios apenas está escribiendo el capítulo más poderoso. El enemigo dice, no hay salida, pero Dios dice, aún no has visto lo que estoy preparando. El enemigo dice, todo se acabó, pero Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Resistir no siempre significa vencer visiblemente. A veces significa no perder la fe cuando todo parece perdido. Significa seguir creyendo cuando el milagro tarda, seguir confiando cuando el dolor continúa, seguir orando cuando el cielo parece en silencio. Esa clase de fe hace temblar al infierno, porque demuestra que el amor de Dios es más fuerte que cualquier ataque. Cada creyente que resiste está predicando, aun sin palabras. Tu fidelidad en la prueba es una luz que otros ven. Hay personas observándote, inspirándose en tu perseverancia, y cuando vean cómo Dios te sostiene, ellos también creerán. Por eso, resistir no es solo para ti, es una declaración al mundo de que Dios es real y su gracia es suficiente. Tal vez tú mismo tienes un testimonio de resistencia. Quizás sobreviviste a algo que creías que te destruiría. Quizás perdiste, lloraste, dudaste, pero aún estás aquí. Y si estás aquí, es porque el enemigo no pudo contigo. Esa es la mayor prueba de que la mano de Dios ha estado sobre ti. La resistencia no siempre tiene aplausos. A veces se da en lo oculto, en la habitación cerrada, en el corazón quebrado. Pero allí, en ese silencio, el Espíritu Santo está obrando. Él fortalece, levanta y consuela. Porque aunque el enemigo te ataque, Dios usa esa batalla para formar en ti una fe inquebrantable. El libro de Santiago 1:12 lo resume así: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que resistes, estás avanzando hacia esa corona, y aunque no la veas aún, el cielo celebra cada paso que das. Así que no te avergüences de tus cicatrices, ellas cuentan la historia de alguien que resistió y venció. Cada marca de dolor puede convertirse en una señal de gracia, cada lágrima puede ser un testimonio de fortaleza, y cada derrota aparente puede ser el inicio de una victoria eterna. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo mantener viva esa resistencia todos los días, sin agotarte,
sin perder la fe, aprendiendo a caminar bajo la fuerza del Espíritu Santo que te sostiene. Parte 6. Consejos espirituales para resistir cada día. Resistir al enemigo no es un acto único, sino una práctica diaria. Es una decisión constante, un estilo de vida que se fortalece con disciplina espiritual, con fe activa y con comunión profunda con Dios. No puedes ganar una batalla espiritual si tu espíritu no está alimentado. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, tu alma necesita nutrirse de la presencia de Dios para resistir. Hoy quiero compartir contigo consejos espirituales prácticos que pueden transformar tu manera de enfrentar las pruebas. Son pasos sencillos, pero poderosos, porque se basan en principios eternos. El primer consejo es: no empieces tu día sin hablar con Dios. Cada mañana, antes de abrir tus redes, antes de ver tus mensajes, abre tu corazón al Señor. No importa si es con una oración corta o con un momento de silencio. Cuando comienzas tu día en comunión, estás declarando que tu confianza no está en ti, sino en Él. El enemigo busca atacarte cuando estás más distraído. Por eso la oración matutina es tu primera línea de defensa. Comienza tu jornada diciendo: Señor, guíame, protégeme y úsame hoy. Esa simple oración activa la cobertura espiritual sobre tu vida. El segundo consejo es: alimenta tu mente con la palabra. No basta con oír un versículo de vez en cuando, necesitas que la palabra habite en ti. Cada versículo es una espada que corta las mentiras del enemigo. Cada promesa es una armadura invisible. Cuando meditas en la Escritura, tu mente se fortalece y el enemigo pierde terreno. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que cada día tu espíritu debe alimentarse con la verdad de Dios, de la misma manera que tu cuerpo se alimenta de comida. El tercer consejo es: aprende a discernir las voces que escuchas. No toda idea que llega a tu mente viene de Dios. El enemigo puede hablar con sutileza, haciéndote dudar, desanimándote o haciéndote creer que no puedes avanzar. Pero el Espíritu Santo también habla, y su voz siempre trae paz, aunque te confronte. Si un pensamiento te roba la esperanza o te aleja de la fe, no viene de Dios. Por eso, cada vez que escuches una voz interna, pregúntate: ¿esto me acerca al amor de Cristo o me aleja de Él? Ese simple filtro te ayudará a discernir y resistir con sabiduría. El cuarto consejo es: no luches solo. La resistencia espiritual no fue diseñada para ser vivida en aislamiento. Dios nos creó para vivir en comunidad. Cuando compartes tus cargas, cuando pides oración, cuando caminas junto a otros creyentes, tu fe se fortalece. El enemigo trabaja mejor en la oscuridad y el silencio. Por eso busca aislarte, pero cuando te mantienes en comunión, la luz del cuerpo de Cristo te protege. Como dice Eclesiastés 4:9 y 10, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. La resistencia florece en la unidad. El quinto consejo es: no ignores las pequeñas victorias. Cada día que eliges perdonar, cada vez que oras cuando no sientes ganas, cada vez que decides confiar en lugar de rendirte, estás ganando terreno. El enemigo quiere que creas que nada cambia, pero cada paso de fe es una conquista espiritual. Dios no te pide perfección, te pide perseverancia. La victoria no siempre se nota, pero el cielo la celebra. Así que agradece por cada avance, por cada día que logras resistir sin rendirte. El sexto consejo es: llena tu entorno de adoración. La adoración no es solo cantar, es una atmósfera espiritual. El enemigo no soporta la presencia de la alabanza, porque donde hay adoración, hay presencia de Dios. Si sientes opresión, si el ambiente se vuelve pesado, comienza a adorar. Habla bien de Dios, aunque no entiendas lo que pasa. Tu alabanza tiene poder para abrir los cielos y cerrar la boca del enemigo. Recuerda lo que sucedió con Pablo y Silas en la cárcel. Atados y golpeados, cantaron himnos a Dios, y las cadenas se rompieron. Cuando adoras en medio del dolor, estás declarando que tu fe no depende de las circunstancias. El séptimo consejo es: aprende a descansar en Dios.
No toda resistencia significa esfuerzo constante. Hay momentos en que debes soltar, confiar y descansar. El enemigo quiere verte agotado, porque sabe que un corazón cansado es más fácil de vencer. Pero cuando decides reposar en Dios, tu alma se renueva. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza estará vuestra fortaleza. No todo se resuelve luchando, algunas batallas se ganan esperando. El octavo consejo es: no alimentes el miedo. El temor es la herramienta más común del enemigo, pero la palabra dice: no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Cada vez que el miedo intente dominarte, recuerda quién está contigo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones, que calmó la tormenta, que venció la muerte, está contigo en medio de tu lucha. Habla fe donde el miedo grita duda. Dios no te ha llamado a vivir con miedo, sino con confianza en su victoria. El noveno consejo es: aprende a reconocer tus debilidades sin rendirte a ellas. El enemigo quiere usar tus caídas para avergonzarte, pero Dios usa tus debilidades para mostrar su poder. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La resistencia espiritual no consiste en negar tus fallas, sino en permitir que Dios te levante cada vez. La humildad es una de las armas más poderosas que tienes, porque el enemigo no puede derrotar a un corazón rendido a Dios. El décimo consejo es: mantén tus ojos en Jesús, no en el enemigo. Muchos cristianos se enfocan tanto en las obras del enemigo que olvidan mirar a su Salvador. Tu victoria no depende de cuánto observes el ataque, sino de cuánto contemples al que ya venció. Cuando tu mirada está fija en Jesús, las tormentas se vuelven pequeñas. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Cristo, pero se hundió cuando miró el viento. No mires la fuerza del enemigo, mira la grandeza de tu Dios. Y finalmente, el consejo más importante: nunca olvides que la resistencia es temporal, pero la victoria es eterna. Todo lo que ahora enfrentas pasará. La tentación pasará, la tristeza pasará, el dolor pasará, pero lo que Dios está formando en ti permanecerá para siempre. Cada día que resistes, estás sembrando para la eternidad. No te desanimes si la batalla parece larga. Recuerda que no estás peleando para obtener la victoria, sino desde la victoria que ya fue ganada en la cruz. La sangre de Jesús es tu cobertura, su espíritu tu fuerza y su palabra tu guía. Así que cada día, al despertar, repite en tu corazón: hoy resistiré, no con mis fuerzas, sino con la gracia de Dios. Y cuando llegue el final del día, aunque haya sido difícil, podrás decir: todavía estoy de pie, porque Cristo me sostuvo. En la siguiente parte, hablaremos de cómo la resistencia no solo fortalece al individuo, sino también a la familia espiritual, y cómo el enemigo teme a un pueblo unido en fe y propósito. Parte 7. Unidos en la resistencia, la fuerza de la familia espiritual. Nadie puede resistir al enemigo completamente solo. Dios nunca quiso que su pueblo caminara aislado, porque la fuerza del creyente se multiplica en la unidad. Desde el principio, Él estableció que su iglesia fuera un cuerpo, una familia, un ejército espiritual. Cuando un hijo de Dios cae, los demás lo levantan. Cuando uno duda, los otros lo animan. Cuando uno sufre, los demás interceden. Así es como el reino de Dios se sostiene frente a las tinieblas, en comunidad, no en soledad. El enemigo lo sabe, y por eso su estrategia favorita siempre ha sido el aislamiento. Él susurra: no necesitas a nadie, nadie te entiende, es mejor luchar solo. Pero esa es una trampa peligrosa, porque un carbón separado del fuego se apaga, pero cuando se mantiene junto a otros, sigue ardiendo. Así también, el creyente apartado se enfría, pero el que permanece en comunión mantiene viva la llama del Espíritu. Jesús oró en Juan 17:21 diciendo: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Él sabía que la unidad sería la mayor fortaleza de sus hijos, porque donde hay unidad, hay poder. Donde hay acuerdo, el cielo se mueve, y donde el pueblo de Dios se levanta en una misma fe, el enemigo retrocede. Piénsalo así: cuando uno ora, el cielo escucha, pero cuando una comunidad ora, el cielo se estremece.
Por eso la iglesia primitiva crecía con poder, no porque fueran muchos, sino porque eran uno solo en propósito y en corazón. Ellos compartían, oraban juntos, se animaban, se sostenían, y la presencia de Dios los fortalecía cada día. Resistir en familia espiritual significa reconocer que la victoria de uno es la victoria de todos. Si tu hermano cae, lo levantas. Si tú caes, él te levanta. Nadie gana solo, porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Pablo lo explica en 1 Corintios 12. El ojo no puede decir a la mano no te necesito. Todos somos diferentes, pero cada parte es esencial. El enemigo puede enfrentar a un individuo, pero no puede vencer a un pueblo unido bajo el nombre de Jesús. Por eso uno de los consejos más poderosos para resistir es: permanece conectado al cuerpo de Cristo. Congrégate, participa, ora con otros, comparte tu carga, busca consejo espiritual y no te aísles. El orgullo espiritual te hace creer que puedes resistir sin nadie, pero la humildad te enseña que necesitas a los demás. Cuando te unes a otros creyentes, Dios crea una red de protección alrededor de ti. Imagina un muro construido con piedras. Una sola piedra es débil, pero unidas, forman una fortaleza. Así también, cada creyente es una piedra viva en el templo espiritual de Dios. Unidas por la fe, forman un muro que el enemigo no puede derribar. También debes entender que resistir en comunidad significa apoyarte en la oración de otros. A veces tu fe se debilita, pero alguien más está orando por ti sin que lo sepas. El Espíritu Santo mueve corazones para interceder, y esas oraciones son escudos invisibles. Nunca subestimes el poder de una intercesión. Hay batallas que has ganado porque alguien, en silencio, oró por ti. Ser parte de la familia espiritual también significa perdonar y restaurar. El enemigo busca dividir a los creyentes con orgullo, envidia o resentimiento. Pero cuando perdonas, rompes su estrategia. El perdón no solo libera al otro, también te libera a ti. Una iglesia que sabe perdonar es una iglesia que el enemigo no puede destruir, porque la falta de perdón es una grieta por donde el enemigo entra, pero el amor cubre esa grieta. Jesús dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso significa que cada vez que te reúnes con otros creyentes, la presencia de Cristo se manifiesta. Y donde está Cristo, el enemigo no tiene autoridad. Por eso la comunión no es una costumbre, es un arma espiritual. La unidad también se manifiesta en el servicio. Cuando ayudas a otros, estás resistiendo al egoísmo. Cuando compartes tus recursos, estás venciendo la codicia. Y cuando sirves por amor, estás desarmando la estrategia del orgullo. El servicio fortalece tu fe y debilita al enemigo, porque el amor en acción tiene poder. Resistir como familia espiritual también significa apoyarse mutuamente en la verdad. No es solo animar, sino también corregir con amor. Cuando un hermano se desvía, el amor no lo juzga, pero tampoco lo abandona. La corrección con ternura es parte de la resistencia, porque evita que las heridas del alma se conviertan en puertas abiertas para el enemigo. Y cuando el pueblo de Dios camina en unidad, las tinieblas retroceden. Un hogar donde se ora en familia, una iglesia que se ama, un grupo de creyentes que se apoya, todo eso es una señal de derrota para el enemigo, porque la unidad del Espíritu es más poderosa que cualquier ataque del infierno. Quizás te has sentido solo, sin fuerzas, desconectado de los demás, pero recuerda, no fuiste creado para resistir en soledad. Busca una comunidad, únete a personas que compartan tu fe, abre tu corazón. Dios usa a otros para hablarte, para animarte, para levantarte, y cuando caminas junto a tus hermanos, descubres que la carga es más ligera. Resistir juntos no significa que nunca habrá diferencias, sino que el amor será siempre más fuerte que ellas, porque cuando el amor de Cristo reina, el enemigo pierde toda autoridad. Donde hay perdón, el odio se disuelve. Donde hay oración, el miedo se apaga. Donde hay unidad, el Espíritu Santo fluye con poder. Así que, si el enemigo ha intentado dividirte o aislarte, es momento de volver al cuerpo de Cristo. No luches solo, no calles tu dolor,
No escondas tus batallas. El mismo espíritu que habita en ti habita también en tus hermanos, y juntos son una fuerza imparable bajo la gracia de Dios. Y recuerda, el enemigo no teme a una multitud, teme a una iglesia unida en oración y amor. Una iglesia que resiste en unidad es una iglesia que conquista territorios espirituales. Cuando el pueblo de Dios se une, el cielo se abre y el infierno tiembla. En la siguiente parte, llegaremos al cierre poderoso de este mensaje. Hablaremos de la esperanza eterna, de la victoria final y del llamado a mantenernos firmes hasta el fin, sabiendo que la corona de la vida espera a los que resisten fielmente. Parte 8. La victoria eterna del que resiste. Todo lo que hemos aprendido, cada verdad, cada ejemplo y cada consejo, nos lleva a este punto final. La resistencia no termina en esta vida, culmina en la eternidad, porque cada batalla que enfrentas, cada lágrima que derramas, cada oración que elevas en medio de la oscuridad, está construyendo algo que va más allá del tiempo, una corona incorruptible, reservada para los que permanecen firmes hasta el fin. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estas palabras de Pablo no fueron dichas desde la comodidad, sino desde una prisión, y sin embargo, su corazón rebosaba de victoria. ¿Por qué? Porque él entendía que la verdadera victoria no se mide por lo que ves, sino por a quién perteneces. El enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu destino eterno. Puede intentar debilitarte, pero no puede borrar tu nombre del libro de la vida. Y aunque te ataque una y otra vez, su derrota fue sellada para siempre en la cruz del Calvario. Resistir al enemigo es más que sobrevivir, es vivir con la certeza de que la sangre de Cristo te cubre, el Espíritu Santo te fortalece y el amor del Padre te sostiene. Cuando entiendes eso, ya no luchas con miedo, sino con esperanza. No te mueves por temor al infierno, sino por gratitud al cielo. Jesús no prometió una vida sin batallas, pero sí prometió una presencia constante en cada batalla. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y si Él venció, tú también puedes resistir, porque su victoria se convirtió en tu herencia. Tal vez te has sentido cansado, pensando que tus esfuerzos no valen la pena, pero quiero recordarte algo: cada vez que resistes, el cielo lo nota. Cada vez que eliges creer, los ángeles celebran. Cada vez que caes y te levantas, el infierno retrocede. Y aunque no lo veas, estás avanzando hacia un propósito eterno. El enemigo quiere que te rindas, porque no puede arrebatarte la victoria. Solo puede intentar que la sueltes. Pero Dios te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Esa es la promesa que te sostiene cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Y aunque esta vida sea una guerra constante, recuerda que la guerra ya tiene un final escrito. Apocalipsis 12:11 declara, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esa es tu victoria, la sangre de Jesús y tu testimonio de fe. Cuando te mantienes firme, no solo estás venciendo por ti, sino dando testimonio del poder de Cristo al mundo. Resistir al enemigo no es solo defenderte, es avanzar en el propósito divino que Dios puso en ti. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás edificando el reino. Cada vez que oras por quien te hirió, estás extendiendo la gracia. Cada vez que sigues amando cuando otros odian, estás revelando el corazón de Cristo. Y llegará el día en que toda batalla cesará, el día en que el enemigo será silenciado para siempre, el día en que no habrá más lágrimas, ni dolor, ni miedo. Ese día, el Rey de Reyes se levantará, y su voz resonará sobre toda la creación, y él dirá, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ese será el momento en que todo habrá valido la pena. Cada prueba, cada herida, cada noche de oración, cada acto de fe, todo se convertirá en gloria, y entenderás que resistir no fue una carga,
sino un privilegio. Dios no te llamó a perder, te llamó a perseverar. Él no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y si tú decides permanecer firme, su poder te sostendrá, porque no se trata de cuán fuerte seas, sino de cuán rendido estés a Él. Así que levanta tu mirada, limpia tus lágrimas, y vuelve a creer. No importa lo que enfrentes, Cristo ya venció por ti, y mientras sigas resistiendo, estarás caminando hacia la eternidad, donde la victoria será completa y el enemigo no existirá más. Hoy puedes cerrar este mensaje con una declaración de fe: resistiré, porque Cristo me da la victoria. Repítelo con el corazón, escríbelo si es necesario, compártelo con otros. Esa frase puede convertirse en una llama que mantenga viva tu esperanza en los días más oscuros. Y cuando este video termine, no dejes que el mensaje se apague. Ora, medita y fortalece tu espíritu, porque las batallas pueden ser muchas, pero el Dios que pelea por ti jamás ha perdido una sola. Tu victoria no está en el futuro, ya fue escrita hace más de 2000 años, en una cruz. Y esa cruz sigue siendo el símbolo eterno del amor que venció al enemigo. Así que sigue resistiendo, sigue creyendo, sigue caminando, porque al final de todo, la victoria será tuya, en Cristo Jesús. Amén.